Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Ahí van ingresando los colegas, se están sumando porque veo que están ingresando, así que vamos a ir esperando un momentito que vayan ingresando los demás. Mientras tanto, aprovecho para ir compartiendo con ustedes, aunque bueno, ahí pierdo a ver si están o no. Vamos a esperar a ver qué. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Estela? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarles. Lo mismo. Buenas tardes, licenciada. Hola, Bienvenida. ¿cómo estás, Carolina? Qué gusto. A mí también es un gran gusto. Bueno, ¿y cómo les ha ido? Vieron que les mandé un correo? Bueno, les he mandado un par de correos, pero en este último como que teníamos algo para leer, para revisar. ¿Pudieron leer el caso que les mandé? ¿Cómo les fue con eso? ¿O no han tenido tiempo? Sí, yo sé que hay delay entre Guatemala y Argentina, este, pero los escucho, los escucho. No se preocupen. Esperen que estoy medio enredada entre los cables. No sé qué me pasó aquí, se me mezclaron los cables. Ahí está Wendy. No sé si todo el mundo leyó el caso que pues, envió Mérida. Sería interesante que alguien comentara en lo que comenzamos. Bueno, no importa. Suele suceder que uno por ahí no tiene todo el tiempo que uno quisiera. Uy, Wendy, estás en el auto, pobre. Bueno, van volviendo a Ahí, casa, algunos ahí, ahí seguramente. Jaira, A ver, Jaira está Jaira, levantando sí, la te mano. escucho, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Yo realmente estás? bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien. Contame. Perdón, yo sí vi el correíto, pero sí quiero disculparme si tal vez no hemos, en mi caso, pues no hemos participado mucho en las tareas. Yo le comenté que yo no estoy en docencia, sino que soy directora administrativa. Entonces me Ujú. interesa aprender un poquito más, ¿verdad? Para poder orientar a los docentes. Pero sí, me gusta mucho los temas que ustedes nos han impartido, pero a la vez quisiera hacer una pregunta eh, con relación a tareas. ¿Tenemos tiempo después de esta clase de subir las tareas? En mi caso, pues estoy en cierre de una licenciatura, entonces me ha costado un poquito. Solo he hecho como un par nada más de tareas. Ujú. A ver, sí, sí, sí. No eterno el tema, o el tiempo, obviamente, porque tenemos que ir cerrando. Pero, a ver, Daniel, ¿hasta cuándo le podemos dar a ellos para que, ante esta inquietud, podamos atender también esta demanda? Y gracias, Mérida. Sí, Jaira, y para todos los demás, ustedes a partir de hoy todavía tienen 20 días hábiles para poder completar tareas y que las pueda ver en Mérida. A partir de eso, de los 20 días hábiles, si se cierra, porque pues obviamente Mérida nos va a entregar un reporte de lo que vio, dar una valoración. Bueno, ya veremos también cómo tomar la decisión de lo que entre comillas llamamos aprobación por la participación que hubo. Pero bueno, la respuesta concreta, Jaira, es que tienen esa cantidad de días para poder terminar y hacer lo que tengan atrasado. Gracias, ¿Mm? muy amable.
A ver, Verónica, porque yo estando en Argentina, temblor no. A ver, ¿el temblor ha sido un sismo realmente o es el temblor de las actividades que, porque no sé, Sí, fue un porque por ahí sismo. el susto de las actividades es una Sí, cosa o fue un sismo fue allá? un sismo real, sí. Ajá. Sí, bueno, bueno, no fue nada grave en principio, fue un movimiento, Es un tema bueno para trabajar en geografía y convertirlo en un caso, obvio, dijo. obvio, por supuesto, todo es pasible de ser convertido en un caso, así que pueden hacerlo sin ningún problema, sin ningún problema. Bueno, vamos a ir, de todos modos, seguramente ya se van a ir sumando los colegas y van a ir ingresando porque obviamente tienen otras actividades, no es lo único que está. Entonces, a ver, yo voy a ir compartiendo. Gracias por el tiempo. Sí, 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 tranquilos que en todo caso lo vamos a repetir, Daniel, antes de finalizar para que quienes entren un poquito más tarde también tengan esta claridad en el tiempo, en estos 20 días para completar las tareas, ¿sí? Y en todo caso voy a hacer un repaso de cuáles son las tareas que sí o sí deberían presentar. Que yo creo que los va a ayudar justamente el caso que yo les compartí. Y a ver, vamos a ir mirando un poco que en este tercer encuentro vamos a estar hablando sobre los Ateneos como un formato pedagógico para trabajar los casos y el tema de la evaluación y de algunos instrumentos posibles. Cuando nosotros trabajamos con los casos hay que pensar indefectiblemente en un cambio de rol. ¿Cuál es el lugar del docente y el del estudiante? Me parece que eso, y es como volver de alguna manera a ese primer encuentro en donde yo hablaba de estas clases magistrales y ustedes me compartían cómo daban o cómo no habían ustedes participado y este docente que habla y habla y habla y habla y habla. Y ahí es como que todos los docentes sentimos mucho amor por esto, porque en realidad nosotros acá, o por lo menos yo insisto mucho que vamos a enseñar como hemos aprendido. Pero también en esto voy a la reflexión de qué pasó con nuestra formación cuando transitamos este camino para ser docente. Porque nosotros, o a ver, o aquellos que están en las áreas administrativas, porque recién Jaira nos decía, yo estoy en tal, bueno, bárbaro, pero desde ese lugar también hay un aporte a estos colegas con los que uno comparte y trabaja, y son muchas veces lugares de apoyo, y está bueno que existan o que tengamos esta inquietud, esta preocupación, porque son otros modos, porque muchas veces escuchamos a los chicos, a nuestros estudiantes quejarnos o quejarse de la clase aburrida, de que esto no me gusta, de que otra vez lo mismo, que me tomo la prueba, que me... Bueno, a ver, también tiene que ver con cómo aprendí. Por eso en el foro yo les pedía que ustedes se presenten y que me contaran cómo habían sido esas experiencias de aprendizaje. Bueno, los que participaron es casi común, que tenían un docente que les daba una metodología de preguntas y respuestas, que yo siempre pienso qué pasó en la formación cuando nosotros empezamos a pensarnos profe, en ese camino profesional. ¿Cuánto de eso impactó en nuestra formación? Y yo siempre pongo el ejemplo de los médicos. Muchos juegan cuando son pequeños al doctor y los papás compran los juegos, el estetoscopio, una jeringa, la consiguen, empiezan a, no sé, a jugar, a que le toman la presión, a que le toman la temperatura, con elementos que tienen. Pero luego ese profesional pasa por la universidad y cuando sale no vuelve a curar como curaba a aquellos muñecos. Que me parece que ahí hay una distancia con los profesores, con aquellos que somos profesores. ¿Qué pasa con la universidad, con el instituto de formación, con esos lugares de academia
en donde nosotros nos nutrimos de ese conocimiento en historia, en ciudadanía, en matemática, en lengua, en fin, en lo que sea, en cualquier área de conocimiento, que cuando nosotros salimos es como que volvemos de alguna manera a enseñar como me enseñaron a mí en la secundaria. Es como si ese paso por la universidad no hubiese impactado en nada, no hubiera cambiado. Entonces yo agradezco que los médicos realmente sí tengan un cambio. ¿Por qué? Porque el médico, gracias a Dios, me va a prescribir, aprendió a hacer una receta, me hace preguntas, digo, me hace preguntas cuando yo voy, me escucha, me dice, bueno, no, tome esto, no, bueno, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos. Eso en los docentes cuesta mucho mover. Por eso por ahí es difícil movernos de este rol, de este lugar del docente, en donde tengo el saber acabado y el otro no sabe. Entonces yo estoy en ese lugar que enseña y el otro tiene que aprender. Digo, ¿cuándo puedo invertir el rol? ¿Cuándo me siento yo en el lugar del alumno y le digo, bueno, contame vos. Ahora el profesor sos vos. ¿Qué harías? ¿Cómo darías la clase? Digo, ¿cuándo invierto el rol? ¿Cuándo me animo a cambiar ese rol? ¿Cuándo me tomo ese tiempo que, a ver, en muchos casos lo llamamos la observación, ese tiempo de diagnóstico, de observación, de escucha, esa escucha permanente para ver qué intereses? Me pregunto cómo aprenden mis estudiantes. Y no es una pregunta retórica para pensar en qué autor me dijo, sino realmente. Y digo, y hay estudios muy interesantes, inclusive hay gráficos que muestran cómo hay un aprendizaje como pasivo en donde ingresa la lectura, donde está la escritura, la copia, lo que hacemos muchas veces en ciencias sociales, y un aprendizaje activo, que en realidad es el aprendizaje, que tiene que ver con involucrarme con el hacer. Entonces digo, hay, pero básicamente tiene que ver con esto, con los roles. ¿Cuál es el rol del estudiante y cuál es el rol del docente? ¿Qué hago yo para promover otros aprendizajes? ¿Qué estoy haciendo yo? Y vuelvo a pensar en el médico, en el ingeniero en sistemas que me dice, a ver, usted, yo quiero comprar, quiero tener una agenda que me avise a media hora antes de mi clase para que yo no me pierda. Digo, bueno, va a tomar nota de lo que yo quiero y va a tratar de hacerlo. Bueno, ¿qué pasa con los docentes? Que esta parte siempre es como que la tenemos más débil y tiene que ver con el rol. El trabajar con casos nos pone en ese lugar. Es una metodología. Vimos el problema, la metodología. Y yo les mandé esto, ¿sí? A ver, esto es lo que apareció en el correo junto a un caso. Que llega un nuevo profesor a la escuela y digo, y ahí pienso en aquellos que no son docentes, ¿sí? Llega el profesor a la escuela, vamos a suponer, en el caso de Jaira, que recibe un nuevo profesor y que es quien tiene que acompañarlos para que se reúnan con el resto, darles un material. Digo, a ver, en esto está bueno hacer el ejercicio de soy director, bueno, me voy a poner acá, llega un profesor, soy el director, tengo que reunirlo con el equipo, quiero cambiar, estoy preocupado por el modo de enseñar. Digo, no importa el rol, siempre, pero a ver, tengo que repensar cuál es mi rol como director, cuál es mi rol como ese asistente, cuál es el rol desde el docente y cuánto lo puedo modificar y cuán dispuesto estoy a modificarlo. Entonces llega, me dice que han seleccionado a esta escuela como una escuela piloto para implementar un nuevo modo de aprender. Ya tengo una situación. Además, me entrega un material donde están las indicaciones. Me dicen que vamos a hacer una jornada, o sea, un día, en la cual van a venir las autoridades, o sea, que voy a tener gente que va a venir a verme, y que vamos a utilizar el Ateneo para trabajar el caso Bitácora de una refugiada.
A ver, ese caso que yo les mandé va a tener otra finalidad. Quizás sea para trabajar la repitencia escolar. Quizás sea para trabajar, vamos a suponer que aquí en esta escuela se van a reunir un montón de directores para ver los problemas y cómo se gestiona una escuela. Bueno, puedo escribir un caso en torno a eso. Y debo planificar, implementar y evaluar ese Ateneo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un problema que está formulado en términos de un escrito en donde, a ver, porque yo tengo que hacerlo. Por lo tanto, tengo que buscar información, tengo que saber qué es, tengo que poder organizarlo, tengo que pensar. Digo, ¿tiene una única manera? No, tiene muchas maneras. Esto es empezar a plantear, digo, y voy conectando aquello que vimos en el otro encuentro de una situación problemática. No es una pregunta, puede ser esto. Algo que me lleve, que me mueva, que me saque de esto de, acá no tengo dónde copiar y pegar. Acá no tengo preguntas y respuestas. Acá tengo una situación a resolver. Que hay tantas soluciones como personas o como equipos podamos construir. Por eso digo que es otra manera. Acá el rol empieza a modificarse. Ya no soy ese profe que tengo un saber acabado y que voy a simplemente contarles al resto sobre historia, geografía, ciudadanía, bla, 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 sino que acá a mí me ponen en una situación. Y tiene que ver con esto, con algo nuevo, con algo que sorprende, con que pongo el foco en el desarrollo de competencias de pensamiento crítico, de resolución de problemas. Digo, y ahí me gustaría detenerme en la competencia. ¿Qué es? Porque uno habla de competencias, habla de generar el aprendizaje activo, esto de la competencia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es decir, bueno, esta situación es mala, esta situación es buena, es un juicio de valor, no es pensamiento crítico. Resolver problemas es pensar cuáles son los caminos que yo podría seguir para completar o concretar esa jornada. Ahí empieza la resolución del problema. Mi problema es que tengo que armar una jornada. Bueno, ¿cómo la hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por un objetivo? ¿Por el lugar? ¿Por el horario? ¿Por si les voy a dar o no algo para que tomen y coman? ¿Si les voy a dar recreo? ¿Si les voy a dar...? Van a trabajar en grupos y empiezo a pensar ¿qué voy a hacer? Y la colaboración tiene que ver, ¿lo voy a hacer yo solo o porque en la situación anterior me decía que llega un nuevo profesor a la escuela, o sea, lo tengo que integrar al equipo de la escuela. Y con esta nueva persona que no conozco, tengo que planificar esto. Por lo tanto, ahí tengo que empezar a poner cosas en común, llegar a acuerdos. Los acuerdos me van a permitir a mí poder concretar y resolver el problema. Voy a necesitar aprender, sí, voy a necesitar aprendizaje autónomo porque, a ver, yo para poder pensar tengo que buscar, voy a buscar información porque necesito, él es nuevo, yo soy el más viejo, yo conozco las instalaciones, yo sé si lo podemos hacer de esta manera, conozco el barrio, digo, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esto. Y retomo otra diapositiva que yo trabajé con ustedes de entre el ejercicio y el problema. El problema me promueve una actitud creativa. Entonces empiezo a pensar, tengo que hacer una jornada. Bueno, ¿cómo la hago? Implica cambios y promueve una actitud activa. Que yo sería ese estudiante, pero tengo que experimentarlo. Por eso la invitación es a que se animen a escribir. ¿Y qué hice? Trabajamos con el caso. El caso, ustedes van a encontrar cuando ingresen al módulo 3, que les propongo leer 3 casos. Casos que hicieron, y van a ver que tienen el membrete de la institución, son casos que hicieron alumnos del profesorado. Y van a ver que no son de geografía, ¿sí? A pesar de ser el profesorado de geografía.
Yo respeté el nombre, las autoras, las chicas que dice autora, es la alumna. Ese es el título del caso. Esto es un trabajo práctico para ellas, ¿eh? Esto es un trabajo que lleva nota. ¿Cuál es el concepto que van a abordar? Que esto sería lo que ellos copian o sacan de lo que ustedes llaman el CNB. Para nosotros se llama diseño curricular. En el CNB nosotros lo tenemos expresado de esta manera, el reconocimiento y el análisis, de esa manera se expresan aquí en Argentina los contenidos. Vamos a trabajar, fíjense que todos esos temas, refugiados, desplazamientos, migraciones, política, todo eso lo trabajamos en cualquier parte del mundo, es para ciencias sociales. Lo podemos trabajar desde la historia, lo podemos trabajar desde la ciudad, podemos mirarlo en mi entorno de Guatemala, qué pasa con estas migraciones que cruzan el país. Y hay una breve descripción en relación al caso. El tema pone el acento en las condiciones de vulnerabilidad y hay un protagonista, que es Shamsia, una niña de 13 años, y Shamsia le van a pasar cosas. De igual manera, hay otro caso que habla de una familia, también el protagonista va a ser un niño. ¿Por qué los niños? Porque esto estaba pensado para cuarto año en Argentina, son los chicos que están, que han terminado lo que ustedes llaman el ciclo básico. Tendrían entre 16, 17 años, ¿sí? Entonces, en todos los casos van a ver que hay algún niño o algún adolescente, porque eso genera la empatía para ver que a otros chicos, a otros adolescentes les pasan cosas que tal vez no me pasan a mí. En este caso tiene que ver con, hay tres, porque son los tres casos. Uno es una familia que vive de la pesca y de la pesca ilegal. Nosotros tenemos un mar muy grande en donde sufrimos permanentemente la pesca ilegal. Por ejemplo, los países asiáticos que vienen, ellos son consumidores de pescado, nosotros somos consumidores de carne, por lo tanto, ese mar casi que nosotros lo explotamos muy poco, lo explotamos más, lo explotan más los países occidentales y de manera ilegal, ¿sí? Sin dejar lo que corresponde a Argentina. Y hay otro caso en donde tiene que ver también con las migraciones y es un joven argentino que le ofrecen trabajar en la India. Pero digo, a ver, vamos a escuchar, ¿sí? Porque por eso yo les preguntaba si habían tenido la posibilidad de leerlo y cómo no, bueno, yo se los voy a leer, ¿m? Para que podamos avanzar. No quiero morir, se llama Bitácora de una refugiada. Digo, y vuelvo a reiterar que lo escribió un estudiante del cuarto año de la carrera, que es alguien que tiene 20 y pico de años, ¿sí? No quiero morir, gritó Shamsia, despertando sobresaltada de una nueva pesadilla. Su desgarradora expresión despertó a su madre, que buscó consolarla mientras sus dos hermanos menores seguían durmiendo en una desolada noche, bajo la precaria carpa que intenta cobijarlos en un campo de refugiados improvisados a las afueras de Mazar-e-Sharif, una ciudad al norte de Afganistán. Miró el techo de lona y, sabiéndose despierta, Shamsia no lograba determinar si la realidad era aún más pesadilla que aquel mal sueño que lo obligó a despertar. Shamsia y su familia, o lo que quedaba de ella, son afganos, y hace algunas semanas huyeron de su hogar bombardeado. El régimen talibán ha tomado el poder una vez más y el temor hacia ese régimen los ha obligado a desplazarse en búsqueda de una mejor vida. Los conflictos bélicos y la inestabilidad de su país ya se llevó la vida de sus tres hermanos mayores en diferentes episodios enmarcados en la guerra desatada a principios de este siglo.
Su padre murió hace unos meses, víctima de un bombardeo talibán a las afueras de Kabul, la capital de Afganistán. Hoy, en este campo de refugiados, lejos de su casa, lejos de la vida que tenía o podría haber tenido, no posee ni siquiera una fotografía que los recuerde. El talibán es un grupo totalitarista islámico que practica al extremo la yihad, una concepción religiosa musulmana que aspira al desarrollo espiritual de sus fieles, a divulgar su fe e incentiva a perpetuar una guerra santa con el objetivo de lograr la paz y una justicia islámica en el mundo. Recientemente, Estados Unidos ha retirado sus tropas de Afganistán, después de 20 años de operaciones militares que surgieron en respuesta al atentado de las Torres Gemelas en el 2001, con el objetivo de acabar con el terrorismo en el mundo y limitar el poder de estos grupos extremistas. Hoy, estos cambios políticos y militares que permitieron el resurgimiento del talibán y su retorno al poder implica para Shamsia, su familia y miles de afganos un nuevo problema. Este régimen viene a imponer una visión e interpretación radical de lo que se conoce como la Sharia. La Sharia es la ley islámica, un código de conducta que determina todos los aspectos de la vida musulmana y que, de acuerdo a su interpretación, permite, entre otras cosas, lapidar hasta la muerte a la mujer por adúltera, castigar de manera cruenta y corporal como un ejemplo, por ejemplo, con amputaciones a hombres y mujeres que rompan alguna ley. Prohíbe que la mujer trabaje, circule por las calles, así como que asista a la escuela y se eduque después de los 10 años de edad. Frente a este escenario, Shamsia y su madre, al ser mujeres, temen perder los derechos civiles, sociales y económicos que ganaron en las últimas décadas. Shamsia, con sus 13 años de edad, sabe que no podrá seguir estudiando, ya que lo tiene prohibido y tampoco podrá realizar trabajo fuera de la casa. Mucho menos logrará cumplir su sueño y metas de ser escritora de cuentos infantiles y jugar en las ligas de vóley de su país. Por su parte, su madre, viuda, está fuertemente condicionada para sostener el hogar. El nuevo régimen le prohíbe trabajar y se siente condenada a mendigar para conseguir algo de comida o dinero que le permita sobrevivir y sostener su familia. Teme por la vida y la de sus hijos. Su historia está bastante cargada de muertes y tormentos. Es por eso que semanas atrás emprendieron este arduo viaje que los llevó a Mazar-e-Sharif. Llegar allí no fue nada fácil y sus vidas corrieron peligros en más de una ocasión. Gran parte del camino lo enfrentaron a pie, caminaron y caminaron kilómetros sobre sus pies ampollados y agrietados de dolor, con el objetivo de sobrevivir y esperanzados de poder atravesar las fronteras y migrar hacia un país que les ofrezca mejores oportunidades y condiciones de vida. Si bien varias potencias occidentales se han comprometido a recibir y gestionar el arribo de refugiados frente a estos acontecimientos, organismos humanitarios advierten que dichas políticas están siendo insuficientes, mientras que muchos otros países han optado por incrementar los controles fronterizos y legislar para evitar su acceso aplicando medidas extremas como la deportación. Muchos migrantes ilegales han perdido la vida intentando cruzar. Algo de lo que lograron, incluso por medios legales, se enfrentan en los nuevos países a la discriminación, la exclusión y la segregación. En Mazar-e-Sharif, la familia de Shamsia convive con otras 500 familias en situación de extrema pobreza. Comparten una bomba de agua y poco más, ya que la mayoría de estas personas han huido con lo puesto, perdiéndolo todo en el camino y en los bombardeos cruzados, como le ocurrió a la familia de Shamsia. Se encuentran totalmente acechados por el hambre, la desnutrición, más aún sin un sinnúmero de enfermedades, las inclemencias del clima y el desamparo.
Su situación de vulnerabilidad es extrema. Nadie tiene un hogar al cual volver y no sabe a quién recurrir. Antes de la toma del poder por parte de los talibanes, las agencias humanitarias internacionales prestan ayuda y abastecían a la población de insumos. Con la retirada de estos organismos del territorio afgano, todas esas personas desplazadas han quedado libradas a su suerte. Frente a esto, ACNUR, la agencia de la ONU destinada a los refugiados, hace un llamamiento a los países limítrofes y cercanos a que mantengan sus fronteras abiertas. ACNUR tiene como objetivo proteger y brindar soluciones duraderas a estas personas. El principal objetivo es que vuelvan a su país de origen cuando las condiciones estén dadas y protegerlos durante un tiempo. De no ser posible, llevan a cabo gestiones para ofrecer asilos a los refugiados en otros países y de esta manera puedan continuar o rehacer sus vidas. Lo que no puede hacer ACNUR es trasladar personas desde sus países a otros países o a otros estados. Es por eso que las políticas migratorias de los países receptores son fundamentales. En esta encrucijada de política internacional, derechos humanos y sobrevivencia se encuentra Shamsia y su familia. Y termina el texto diciendo, ¿qué podrán hacer frente a esta situación? ¿Quedarse en Marzaf es-Sarif o cruzar la frontera? Pensar entonces que ese es el caso. Me relata algo que podría ser aplicable a cualquier lugar del mundo en donde existan migraciones, forzadas o no. En este caso hay un régimen que obliga a irse, pero en otros casos son las condiciones de vida. Y ahí empezamos a pensar cómo llevo esto al aula. ¿Cómo trabajo esto en el aula? Yo se los doy, que lo lean, que resuelvan la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, una manera de trabajar es pensar que no siempre tengo que exponer la clase. Es pensar que yo puedo realizar determinados pasos para darles el protagonismo al otro. El protagonismo al estudiante. El protagonismo a ese joven que tengo adelante, que es él el que tiene que fortalecer o construir una resolución de problemas. Que ahí tiene un montón de contenidos para trabajar. Van a ver cuando ustedes ingresen, ya sea al que está, porque también lo tienen después en el módulo 3, van a ver que al final está la bibliografía. Porque esto no es un invento, es una situación ficticia, sí. Este personaje, Juan, Pedro, con el nombre que quieran, es un alguien al que le pasa algo, pero que implica que el docente leyó, que conoce. Y digo, ustedes son especialistas en un área. Yo podría contar el caso de un egipcio que quiso, el caso de un rey, el caso de un azteca, de un inca, si me quiero venir a las civilizaciones americanas, a un migrante hoy, a un alguien que llega a Guatemala o alguien que se va. Entonces, no es difícil escribir un caso. Yo tengo que encontrar los elementos. Yo no estoy hablando de casos profesionales. Yo no estoy hablando de hacer, yo estoy hablando de animarme como profe a armar un relato en donde, a ver, acá yo no podría decir que esto no es ni de historia, no es de geografía, que me nombra países, sí, yo podría después trabajar la localización, en qué continente está, cuáles son los países alrededor, pero acá termina diciendo, es una cuestión de política internacional, es una cuestión de migraciones, de segregación, de marginalidad. Inmigraciones tenemos a montones, ya sea porque somos países receptores, países expulsores o países de tránsito.
América Central, muchos de los países, en el caso de ustedes, son países de tránsito, donde son personas que van rumbo al norte. ¿Y cuántos han dejado su vida? Acá no se escapan o no salen, o no migran por una cuestión de un régimen talibán, o sí, porque piensen en Venezuela, piensen en los países de América del Sur, en donde la situación, muchas veces política, sin llegar a ser este régimen talibán, también obliga a que muchos nosotros hemos recibido aquí en Argentina, que somos uno de esos países que recibe, porque nuestra constitución así lo dice, a muchos venezolanos que vinieron escapando del régimen a otros países. Ustedes lo viven a diario. Digo, esto no es de un área. Esto lo podrían mirar desde muchísimas áreas. Por eso es ciencias sociales. Por eso trabajamos de una manera integral. Por eso pensamos en esto que el CNB me pide, o me propone, o me baja en línea, como ustedes lo quieran llamar. Una primera parte que tiene que ver con la investigación. Luego viene historia y viene geografía. Pero digo, en esa parte de investigación me están proponiendo trabajar con esto, desarmar casos. Entonces, ¿cómo haría yo para planificar un Ateneo? Yo digo, bueno, a ver, a mí quisiera trabajar y que este texto no sea un texto para trabajar preguntas y respuestas. Cuidado. El caso debe ser trabajado como caso, porque yo esto lo puedo convertir en una clase magistral. Esto yo les doy a los chicos, lean. ¿Dónde vive? ¿En qué continente está? Arme una línea de tiempo. ¿Qué es el ACNUR? Esto se puede tratar de la vieja manera, de esto que tratamos de desterrar. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Eso sería lo más grave, de que yo como profesional de la educación no me anime a darle una vuelta, a pensar otro modo. Este texto lo podría trabajar en un proyecto, lo podría trabajar como un problema, lo podría trabajar desde la investigación, pensando en entrevistas, y podría fortalecer la escritura, pero por el lado de la entrevista, no la copia, no la obtención de datos que están acá, porque me quedo en el dato. La mirada sobre ese que llega, ese migrante, y qué le pasa. Empezar a generar la empatía con esa persona. ¿Lo tratamos bien en la escuela, aquel que llega y se incorpora al grupo áulico? ¿O es siempre el mexicano, el venezolano, tiene ese rótulo que le vamos poniendo por ser migrante? Entonces, a ver, un Ateneo, que es una manera de armar la clase, y en lugar de pensar esto que yo les decía, bueno, llego al aula, les cuento, bueno, vamos a trabajar con las migraciones, este es el tema de hoy. Les doy el texto, en el mejor de los casos les digo, bueno, vamos a trabajar en grupo. Leo el texto, leemos, pongo una música, pongo fotos y demás, y terminan siendo preguntas y respuestas. Eso es una clase tradicional, la clase magistral, la que vimos en el primer encuentro. Esto sería otro modo de hacer exactamente lo mismo. Decirles, a ver, chicos, como yo les dije, miren, vamos a trabajar el Ateneo. Vamos a trabajar. ¿Qué es un Ateneo? Es una reunión de gente que sabe sobre ese tema. Sabe sobre ese tema. No llega a enterarse de qué se trata. Por lo tanto, yo tengo que, para poder armarlo, decirle, bueno, vamos a ir trabajando de acá a 3 semanas, vamos a trabajar con migraciones. Vamos a trabajar y le voy a dar pautas para la indagación, para la búsqueda de información. Indagar es buscar, andar buceando, pero también le voy a sugerir fuentes de consulta. No es que le voy a decir, busquen en internet. No, no, no. Vamos a leer acá, vamos a leer acá, vamos a leer acá, vamos a leer acá. ¿Qué cuidado tengo que tener? Tengo que tener el cuidado de
que en eso que yo le voy a sugerir me aparezcan distintas posiciones. Por ejemplo, que aparezca lo que es el ACNUR, que aparezca un relato, que aparezca la descripción de el territorio, o sea, distintas fuentes. Pero esas fuentes convergen en las migraciones. A ver, las migraciones vamos a tomarlas en un lugar, en un territorio, en un tiempo. Vamos a presentarle problemas, situaciones. Así como yo les dije, miren, llega un docente a la escuela. Esa situación, eso es una situación. Ese es un problema a resolver. Y yo les voy a decir, bueno, a ver, quiero que ustedes me propongan preguntas para trabajar. Quiero que ustedes me planteen y les voy a dar un plazo. Es como si yo les hubiera dicho, a ver, les mando el mail, les digo, bueno, propongan que en definitiva en el mail yo les dije, lean esto, lean lo otro, para que me hagan consultas. Para que yo hoy les pueda aclarar cómo planificar. El docente va a tomar eso y va a empezar a trabajar. El docente va a poner esto, elementos a disposición de los alumnos. Pero fíjense que acá el docente pone a consideración, presenta, genera la discusión. No habla de migraciones. No es el que diserta sobre las migraciones. Es el que presenta, el que tira la pregunta, el que hace el comentario y espera que los otros empiecen a interactuar. Una vez que empezamos a trabajar con eso, vamos a empezar a decir, a ver, ¿qué? A que los alumnos en ese punto 5, para que ustedes se ubiquen en qué punto estoy, una vez que vamos a trabajar con el caso, vamos a trabajar con el caso de las migraciones en América Central y Panamá que va hacia... Listo, ese es. ¿En qué periodo de tiempo? Hace muchos años, ahora, ¿cuándo? Pero el alumno, que lo primero que yo le di, el punto número 1, decía que tiene que indagar, que le sugerí fuente, ahora tiene que traer testimonios, datos estadísticos, cuánta gente migra, quiénes son, de qué países. No puede venir a contarme que, bueno, él le dijo, el padre, esto no es una charla de café. Esto es un trabajo sobre un caso. Sobre el caso de las migraciones de los panameños hacia Estados Unidos. Es este el caso. La migración de Panamá hacia Panamá, Costa Rica, no importa, digo, tomamos. O las migraciones que se dan desde Venezuela hacia los países del sur, de América del Sur. Digo, ¿por qué hay tanta gente que de Venezuela se va a Argentina y no a Estados Unidos? ¿O es la misma cantidad? ¿Yo puedo decirlo tan libremente? No. Tengo que tener datos estadísticos, tengo que tener testimonios para saber por qué van hacia un lugar y por qué van a otro. Si yo pienso en Argentina, ¿hacia dónde van? Y Estados Unidos suele ser casi para una élite, porque nosotros no tenemos como ustedes un segundo idioma fuerte, el inglés. Nosotros no hablamos inglés. Nuestra escuela en primaria, secundaria, hello, how are you? Y ya está. En cambio ustedes, muchos hablan porque tienen como un segundo idioma, mientras que nosotros no. Por lo tanto, si miramos a Europa, miramos a España por el idioma. Pero hay datos. Sí, hay registros de tanta gente que sale del país, tantos boletos se venden. Digo, no es que a mí me parece que los venezolanos van más para Argentina que para esto. No, no es lo que me parece. El Ateneo tiene que ver con datos reales. Tengo que buscar esa fuente, esa real. Por eso, yo los voy a invitar a que ustedes miren en Comunidades 3, que es el libro. La verdad que a mí me parece, yo se los dije en el encuentro pasado,
y lo pongo de ejemplo aquí en mi país porque nosotros tenemos muchos casos, pero en el caso de ustedes lo utilizo porque en realidad ya se lo he robado a comunidades, porque habla del eta y iota. Es real. Y ahí habla de testimonios reales, porque por eso los invito a que lo miren, porque ahí no es algo ficticio. Hay un trabajo de parte de la editorial en trabajar con periodistas, van a leer ahí quiénes son las personas que realmente hablaron, y el que habló dijo eso, no dijo otra cosa. Digo, no es este texto que lo hizo una alumna, que utilizó como fuente, que bueno, este personaje es ficticio y tiene algo de realidad y demás. En el caso de Eta y Iota, que es el de comunidades 3, que parte de un caso, fíjense que es real. Es lo que les pasó a ustedes. Por eso pensar que yo podría trabajar eso en el aula y podría trabajar los huracanes. Y podría ser una oportunidad para decir, bueno, vamos a trabajar huracanes y empezar. Bueno, busquen, pero no qué pasó con el Eta y Iota, sino qué es un huracán, dónde se dan los huracanes, en qué lugares del mundo hay, a quiénes afecta, por qué afecta, o sea, no el caso, sino todo lo que yo necesito para que se comprenda el caso. ¿Cuáles son las consecuencias de un huracán? ¿Qué me deja? ¿Qué debe hacer? A ver, a nivel económico, social, político, todo lo que se mueve tras esto. Y podría decirles, bueno, busquen en tal página, en tal lugar, miremos a Estados Unidos porque ellos tienen mucho relevamiento de los huracanes. ¿Cómo se miden los huracanes? ¿Qué escalas se utilizan? Digo, ahí es interesante poder mirar que esa indagación el profe es con todo lo accesorio para trabajar el caso en donde yo les presento el eta y iota. Y voy a empezar a ver con lo que ellos trajeron, que es un huracán, por qué afectó, dónde afectó, cómo lo hizo, qué le pasó a la población, qué consecuencias tiene. Entonces se abre el Ateneo. El Ateneo es decir, hoy vamos a hacer el Ateneo. Hoy vamos a concentrarnos en esto. Y empieza a generarse esto del rol. Puedo partir, como el docente decía, genera la pregunta, genera el diálogo, abre con algo. Ponerles una situación. Por eso digo, acá fíjense que siempre está un caso, una situación, un problema. Yo podría ponerle, ¿qué pasaría si vos hubieras estado en ese lugar cuando llegó? A ver, algunos de ustedes estuvieron. Algunas escuelas estuvieron y se vieron afectadas porque estaban en la zona. Algunos estaban más lejos, pero tuvieron consecuencias. ¿Dónde estaban la situación? ¿Cómo hubieras ido? ¿Qué hubieras hecho? Entonces empezar a generar ese diálogo. Fíjense que ahí, cuando yo hablo de la discusión crítica y vuelvo a la competencia del pensamiento crítico tiene que ver con poder argumentar, contraargumentar, pero no es, che, no, yo no pienso así. Bueno, el che ustedes saben que es para mí. Ustedes son como más formal, en el caso mío es así, che, no, yo no pienso así. Pero, a ver, ¿y por qué? Si no puedo contraargumentar algo, si no puedo poner en cuestión, pero con un fundamento, no estoy hablando de el fortalecimiento de un pensamiento crítico. Yo tengo que poder decirle al otro por qué no, o por qué sí, o por qué adhiero, o por qué no. El paso siguiente es decir, bueno, voy a ir en esto, ¿qué harían? ¿Cómo lo solucionarían? Vamos a suponer que en el caso de las migraciones, bueno, ¿qué harían si fuese ese país vecino? ¿Los reciben o no los reciben? ¿Por qué sí y por qué no? A ver, pero no porque, bueno, porque ellos son buenos, son malos. ¿Por qué los recibirían
que tiene que ver con la normativa del país. Yo les decía recién, nosotros en Argentina, en nuestra constitución, nuestras bases de leyes, dice que para todas aquellas personas que quieran habitar el suelo argentino. Eso lo dice al principio nuestra constitución, donde están las bases legales. Por lo tanto, somos un país de puertas abiertas. Todas aquellas personas de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Eso es el preámbulo de nuestra constitución. Digo, entonces eso no es que yo los recibo porque quiero, porque acá también dicen, ¿para qué los bolivianos? ¿Por qué nos vienen a sacar el trabajo? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra base, los chicos tienen que decir, no, no, pará. Yo como ciudadano tengo que conocer que mi base, mi ley, lo que me rige al país es esto. Entonces tengo que poder contraargumentar a alguien que dice, che, pero los echemos a todos porque o no dejemos entrar o hagamos un muro como el que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene otra política. Mi política está establecida por mis leyes. Digo, esta argumentación, eso me lleva al pensamiento crítico. Podré decir, ¿está bien o está mal? Pero ¿en base a qué digo está bien, está mal? Entonces, a ver, el docente va a cerrar con una síntesis, pero fíjense el punto 11. Los estudiantes van a tener un tiempo para presentar su síntesis personal. Fíjense cómo termina un Ateneo. Yo tengo que, a partir de lo que indagué, a lo que busqué, la información que tengo, esta argumentación y contraargumentación que tuve, este diálogo, este debate, esta cuestión de exposiciones, esta formulación, yo tengo que presentar mi síntesis personal. Y acá hago un alto para escucharlos. Hasta ahí. Vamos a ir hasta ahí. Vamos de a una a las cosas. A ver. ¿Qué dudas? ¿Qué les surge a ustedes para pensar en trabajar casos en el aula? ¿Escribirían casos? ¿Cómo los incorporarían? ¿Los ven factible de incorporarlo en la enseñanza de las ciencias sociales en el aula que ustedes tienen a cargo? En proponerlo. A ver, y pienso, por ejemplo, si tengo que pensar un encuentro con directores y quiero trabajar lo mal que se sienten los directores por la sobredemanda de tareas. Bueno, puedo trabajarlo con un Ateneo, puedo trabajarlo con un caso, puedo proponer justamente esto. A ver, un nombre X, ¿sí? Voy a ponerlo a Daniel, total. Daniel es director de un instituto o de una escuela que tiene este problema y se siente sobrecargado por la presión que tiene. Voy a relatar y probablemente necesite previamente decir cuáles son las actividades de un director, cuál es la realidad del director en Guatemala, cuáles son las demandas que tiene, de qué se ocupa, y ver por qué, para poder entender por qué se siente sobrecargado, por qué se siente desmotivado, por qué se siente mal, por qué está tan agobiado en este trabajo que, a ver, incluso lo pueden plantear así, a Daniel le gusta ser director, pero está desbordado por un montón de cosas, y muchas veces tiene que ver con la altísima demanda que tiene un director en una escuela. Bueno, a ver, los escucho. Y como supongo que leyeron, y bueno, y si no leyeron, ahí en estas diapos está el caso por un lado y cómo armar un Ateneo. A ver, los escucho. Dudas, consultas, preguntas. Nos va quedando poco tiempo, me van a retar como siempre. Escucho. ¿Se puede hablar? Dale. Sí, Verónica, dale. Vamos, Verónica.
Gracias. Bueno, a mí lo que me deja mucha reflexión es esta aplicación mucho más estructurada de lo que significa partir de un proceso consciente docente de cuál es la utilidad de la técnica del caso, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo en una realidad que es tan compleja podemos también abarcar contenidos diversos, ¿verdad? En este mismo caso como tal, en esta misma historia. Y también me llama la atención lo que tú mencionabas en el sentido de cómo se puede utilizar esta misma herramienta con dos propósitos pedagógicos, ¿verdad? El tradicional o realmente ir generando más reflexión, más pensamiento crítico. Pero esa reflexión o pensamiento crítico sustentada, es decir, ese proceso de investigación, eso creo yo que es muy importante, porque aunque pueda ser inducido por las fuentes, como bien lo mencionabas, que podemos sugerirles, pueden también considerarse otras técnicas de indagación como más subjetiva, ¿verdad? Que pudiera poner sobre la mesa de la discusión los diferentes escenarios o estereotipos, prejuicios que puedan existir en relación a un tema como tal. Y claro, ahora pues ya logro entender también lo que significa esta técnica del Ateneo en términos de ese proceso, ¿verdad? Desde su estructura, su implementación y sobre todo la parte final, es decir, llegar a conclusiones personales con base a la información obtenida y al análisis que se ha tenido como en grupo, ¿verdad? Gracias por esa experiencia, Nelly. No, bien, Verónica, a ver, me parece bueno porque, a ver, yo también voy construyendo a la par de ustedes, digamos esto, de cómo enseñar, porque de alguna manera es a trabajar con esta metodología que, a ver, puede ser muy vieja, porque si ustedes van a ver que esto no es nuevo, el Ateneo no es nuevo, que nos llega, ahí yo les había puesto en el módulo 2 desde cuándo está toda esta historia, pero cómo llevarlo al aula. A mí no me gustaría que ustedes pasen por este diplomado, tal vez sintiendo que está muy bueno, pero que no lo puedo hacer. A ver, se puede escribir y se puede implementar. Y hacer otras metodologías no es tan difícil, ¿sí? Es una cuestión también de animarnos a cambiar ese rol, animarnos como profes a sacudir nuestras cosas viejas y bucear por aguas diferentes, ¿sí? Bueno, escucho, gracias Verónica, la verdad que muy, muy bueno si podemos avanzar en esto. ¿Alguien sentía o siente que esto no lo podría aplicar en el aula? Cri, cri, cri. Grillitos, grillitos, grillitos. Yo estoy tentado a participar, pero quisiera que escuchara a alguien del público. Ay, Daniel. Daniel, lo vamos a silenciar. Daniel. Perdón. Jaira. Me parece interesante el caso que usted propone. Me gustó la manera pedagógica en que podemos utilizar un solo caso para realizar dos o más estrategias de aprendizaje, porque aquí con el caso lo primero es poder, y creo que lo más importante es que el estudiante pueda aprender a comprender, a poder opinar, analizar y cómo resolver una situación X, ¿verdad? No solo que sea memorístico de en dónde fue, cómo fue, quiénes eran, sino lo que ahora la novedad sería ya que ellos aprendan a analizar y a poder dar sus propios puntos de vista. Ya no quedarse solo con lo que el docente dice y que así es porque el docente así lo dice, sino que ya el estudiante pueda decir, ah, bueno, yo también puedo dar alguna alternativa de solución. Y yo creo que
se deberían quedar, se deberían ir. ¿Qué soluciones propone cada estudiante, verdad? Sí, sí, sobre todo porque es interesante cuando los profes podemos dar y habilitar la palabra, que creo que por ahí nosotros no estamos acostumbrados a que nos habiliten la palabra. Entonces muchas veces no lo hacemos por miedo, por vergüenza, pasa lo mismo con la escritura, ¿sí? Muchas veces a los profes nos cuesta, porque tenemos ese peso de decir, no, ¿cómo me voy a equivocar? Y si no está bien, y si no, 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 a ver, es ese espacio, ¿m? Es ese espacio que de alguna manera le estamos regalando al estudiante para que pueda hablar. Y quizás ahí una pregunta para hacerse como profes es, ¿le habilito la palabra a mis estudiantes? ¿Les permito que ellos me cuenten lo que piensan, lo que opinan? Pero vuelvo a repetir, la opinión, yo puedo decir, bueno, hablemos, ¿sí? Acá usamos una frase que es hablemos sin saber, que es cuando se dicen cosas y bueno, ¿por qué no? Porque el gobierno, porque esto, porque aquel, porque... No, no, no. A ver, acá en la escuela tendríamos que promover esto que decía, buscar el argumento, que tiene que ver con la fundamentación, que tiene que ver con decir, no, 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 pará, pero yo leí en este otro lugar. Bueno, por eso es importante la fuente. No es lo dice Internet, es dónde aparece. Por eso un trabajo que tiene que ver con la investigación tiene que ver con, en principio, o bien tomarnos el trabajo de mostrar portales que sean la palabra oficial, del gobierno, de un periódico que digamos que tenga referencia, no un blog, por ejemplo, o si es un blog que de una institución conocida, una investigación, digo, un lugar de referencia que nosotros sepamos que es una fuente válida, porque nosotros estamos construyendo aprendizaje. No es lo que dijo en Instagram, no es lo que dijo sino en qué fuente, de dónde saca eso. Por eso ese camino también tenemos que transitarlo con los más pequeños hasta que los vamos acostumbrando a distinguir entre Wikipedia, que es lo más común, pero la wiki es algo que vamos construyendo dinámicamente. Hay una página que se llama El Rincón del Vago. El Rincón del Vago o monografías.com son lugares en donde uno ingresa y directamente está la monografía, pone un tema. La historia de Guatemala. Van a ver. Y está escrita la monografía, o sea, el alumno la descarga, la presenta y muchos docentes le ponen 10. Entonces, pero eso, digamos, no es una fuente válida. ¿Cuál sería una fuente válida para conocer la historia de Guatemala, para conocer lo que es, lo que son los refugiados? Bueno, probablemente la ACNUR sea una fuente donde yo pueda sacar datos, estadística, digo, eso es hablar en el argumento que yo necesito que mi docente, mi alumno vaya construyendo para pensar un ciudadano capaz de reflexionar, capaz de evaluar, digo, porque esto va en su correlato en la vida, digo, y puedo hablar de números, estadística, y podría pensar un proyecto con matemática para trabajar estadística, para construir de esos datos, para hacer la lectura correcta de esos datos, para sacar los promedios. O sea, no necesariamente lo tengo que hacer todo en ciencias sociales, podría utilizar tranquilamente estos casos para interactuar entre las distintas áreas de conocimiento. Escucho. Bueno, Daniel, te escucho. Vamos contigo. Antes de hacerlo, vi que doña Irene quería participar. Bien, bien. No vi que levantó la mano, así que no sé por dónde está Irene. Había visto la mano por ahí, doña Irene. Irene. Ahí está.
Bueno, pero no sé, tal vez habla tú, Daniel. O, porque yo lo que quería decir era que podría yo aliarme, digamos, con la profesora de lenguaje o con el profesor de ciencias naturales para trabajar la lectura, cada área en profundidad, ¿no? Yo pues estuve aquí viendo esto del el caso de Yamsia, pero en el caso de Eta Iota hay muchos datos de ciencias naturales Naturales. que se pueden trabajar conjuntamente con el profesor de ciencias naturales. Sí. Y yo pues desde la geografía, desde las ciencias sociales, ¿verdad? Y si quiero pues trabajar también con lenguaje. Y entonces se profundiza más en el caso, y profundizar el caso quiere decir que se va a comprender mejor. Al profundizar, los estudiantes comprenden mejor, tienen más argumentos. Eso era lo que yo te quería decir, de poder trabajar como, pero tú lo mencionaste después, de una forma interdisciplinaria. A ver, y fíjate, Irene, que podríamos sumar a matemática para ver la periodicidad con la que suceden estos fenómenos. ¿Hay una cierta regularidad en estos fenómenos o son esporádicos? Eso, si yo empiezo a pensar, digo, y está Daniel como profe de matemáticas, no me voy a meter mucho en eso, digo, pero yo podría trabajar en qué años y sacar las frecuencias y enseñarles a los chicos a mirar esto. Entonces, podría pensar cómo se hace para prevenir esto, porque ahí están también las alternativas. Si yo sé que históricamente, y hablo, pienso profes de historia, mirar estos huracanes. A ver, y puedo pensar también, ¿por qué tienen nombre? ¿Quién les pone el nombre? ¿Alguien sabe que los huracanes tienen nombre y en su mayoría son nombre de mujer? Fíjense que después, casi por una cuestión de género, los incluyeron los hombres. Pero en general los nombres, si ustedes miran, sobre todo los que están en la parte del Caribe, van a ver que tienen nombre de mujer. A ver, hay mucho para trabajar, para buscar en la historia, desde dónde surge. ¿Qué es esto de Eta y Iota? ¿Qué significa? Ustedes conocen el lenguaje. Podemos trabajar desde otros elementos, inclusive hasta más subjetivos. Si yo tengo una regularidad, ¿qué está pasando? ¿Puedo predecir? Y quizás podemos llegar a la conclusión de que no, que esto no se puede predecir. O que sí lo podemos ver que hay temporalmente con esto de el calentamiento global, con otras condiciones climáticas en donde el hombre afectó también con sus modos de construcción, sus modos de trabajar la tierra y demás, cómo va afectando a este planeta, cómo, y también encontrar que hay algunos momentos en la historia en los cuales era mucho más espaciado, o encontrarme que el lugar en donde afecta hace 20 años no estaba poblado. Y entonces hablamos de alguien que tomó la decisión territorial de poblar ese lugar. Y no tuvo en cuenta que ahí, porque ya venía afectando. Yo puedo mirar, digo, profes de historia, miro hacia atrás y empiezo a buscar si siempre afectó en el mismo lugar. Y hoy tengo consecuencias sociales. Antes, ¿había población allí? Entonces me pregunto, ¿por qué vuelve la población si siempre afecta? Es como, a ver, nosotros los tenemos a ustedes como un ejemplo porque en Argentina no tenemos volcanes activos. Nuestros volcanes
no están casi todos apagados, o por lo menos no entran en erupción desde hace muchos años. Entonces, cuando se buscan ejemplos, se mira a Guatemala con el volcán. Y la pregunta es, ¿por qué la población no se va? ¿Por qué vive cerca del...? A ver, nuestra cabeza nos dice racionalmente que no debería ser así, que debería ser un lugar despoblado. Y uno mira y dice, pero está ahí y ellos viven como si nada, al lado. A ver, esto es donde movemos el pensamiento. Esto es donde digo, ¿qué haría yo? Y acá, nuestros jóvenes, cuando presentamos, lo presenta el equipo de ciencias naturales y demás, o lo trabajamos desde algún proyecto, dice, yo me voy, yo ni piso. Es más, dice, yo no voy a ir a Guatemala porque mira si me erupciona el volcán. Digo, estas cuestiones que aparecen en el supuesto, en el imaginario que aparentemente va a erupcionar y me va a caer en mi cabeza y yo voy a estar de turista ahí y me voy a morir. Digo, ¿y por qué ustedes viven ahí? Digo, porque ustedes no se lo preguntan, porque conviven. Pero ustedes me gustaría que escucharan a nuestros jóvenes preguntarse, ¿qué hacen ahí esa gente? ¿Sí? Tan asombrados por esta cuestión, ni hablar de los huracanes. Nosotros acá tenemos claro que si queremos ir a la zona de América Central del Caribe, en esta época, mayo, octubre, no se va porque hay huracanes. Y es la temporada donde se vende muy poco los pasajes a la zona. Nosotros vamos hasta mayo y vamos después de octubre. Nosotros ya aprendimos eso. Fíjense cómo condiciona el turismo inclusive para ustedes. Digo, porque mirarlo desde otro lugar, el caso, podría ser un caso de una persona que es de otra parte del mundo y que tiene que decidir viajar. ¿Cuándo viaja esa persona? Y yo podría poner el ejemplo que elige una época en la cual no hay huracanes. ¿Por qué? O poner en la situación que el caso, en lugar de ser una persona que, es decir, debe decidir si viaja porque son muy baratos los pasajes en este mes de julio, o paga mucho más y va en febrero o en enero. Eso podría ser un caso y ustedes empezar a trabajarlo desde otro lugar. Digo, ahí es donde tenemos que empezar a mover ese rol docente. Un rol que no puede seguir estando estático. Son chicos que están próximos al 2030, donde se nos viene la inteligencia artificial, profes. Acá están todos atacados con la inteligencia artificial y el chat de ese GPT que uno le pregunta y me da toda la respuesta. Acá ya empiezan a aparecer los estudios. ¿Qué vamos a hacer los profesores? Entonces vamos a desaparecer. Bueno, a ver, ¿cómo aprovechar la inteligencia artificial en educación? ¿Mm? Bueno, si seguimos por la memoria, la inteligencia artificial nos gana, ¿eh? No tenemos más nada que hacer porque los chicos ponen, no sé si lo han probado al chat ese, GPT, que anda, por lo menos acá está como muy de moda, uno pone y dice, ¿me podrías ayudar y hacerme una frase que diga, ¿me podrías decir qué es el río? Y del otro lado, el programa me devuelve, claro que sí, yo te puedo decir, un río es tal cosa. Entonces, ni siquiera lo tienen que buscar en el diccionario. Entonces, viene. A ver, por eso es que tenemos que empezar a mover nuestras estructuras como profes. Nosotros acá, con la inteligencia artificial, ahí andamos, viendo a ver qué va a pasar con eso. Daniel. Yo quería aprovechar, Nélida, para mostrar rápidamente este caso que tenemos en comunidades, porque creo que es muy ilustrativo. Si me permites, voy a compartir pantalla, Sí, claro que sí. solo que aquí me están diciendo que no puedo compartir. No sé si es
Si está por ahí Javier, ¿podría hacerme favor, Javier? Ahora la coloco. Gracias. Mientras comparto pantalla, Nélida, una de las situaciones que a mí me surgió cuando veíamos este caso del Yeta y Iota, es pensar por qué esta población está muy agrupada en esas regiones, es decir, que ha empujado a que hacia el noroccidente se acumulen estas personas en condiciones muy vulnerables, ¿verdad? Y realmente cuando lo leía, estudiaba, me vine a encontrar con algo que era tan obvio, ¿va? Pero que uno no lo vincula, y es el hecho de que desde la colonia muchos de estas personas que fueron tomadas como esclavas de trabajo, pues ya no tenían tierra, entonces se iban hacia esa parte del norte. Tenían poco cultivo y cada fin de año los traían en camiones hacia la costa para trabajar, ganaban unos centavos, muy pocos, regresaban a las condiciones que estaban allá, de tal manera que se fueron acomodando a eso, pero empujados por una cuestión social, política, económica fuerte. Entonces uno dice, esto no lo relaciona uno. Y el otro tema que a mí me llamó la atención, Elida, un poco por esto que tú estás comentando, es que muchos de estas personas nunca se les hizo un estudio del tipo de suelo donde estaban ubicados. Y resulta que allá abajo había mucha piedra de esta pómez, le llaman, que absorbe el agua y en determinado momento cuando se sobrecarga, pues sale, ¿verdad? Son cosas interesantes. Entonces, bueno, da para mucho. Esto que están viendo, colegas, es lo que Nélida mencionaba y que está en nuestro libro de Comunidades 3. Se llama Después de las tormentas, náufragos en su propia tierra. Aquí lo que hay son recopilaciones de hechos, ¿verdad? Narradas por reporteros, por las mismas personas que vieron la tormenta. Vean el tipo de imágenes que se colocan, la manera como se va planteando el caso. Solo voy a leer una parte. Dice, en el mes de noviembre del año 2020, las tormentas Zeta y Iota impactaron en Centroamérica. En Guatemala dejaron casi 2 millones de personas damnificadas. Los periodistas Carmen Quintela y José David López y el videógrafo Carlos Alonso viajaron a algunas de las comunidades más afectadas. Y ahí se sigue narrando, y conforme se va narrando, se van dando datos como esto de lo que dejaron las tormentas, una reconstrucción que no se dio. Se presentan estos mapas que son interesantes de ver por qué aquí precisamente son los lugares donde más afectaron las tormentas, que como digo, no es casual, ahí tiene que ver el relieve, tiene que ver situaciones de clima. Luego acá está narraciones del hambre que se produjo, en las viviendas, cómo quedaron. El caso de Cebol, que es una de las comunidades que quedó entre el fango. ¿Qué sucedió ahí? Acá, por ejemplo, dice, fue al mediodía cuando la montaña tronó. Esto es un testimonio. Dice, un deslizamiento de grandes dimensiones fue lo que sucedió en la comunidad de Quejada, en Alta Verapaz. La montaña cedió y enterró a toda una aldea. Y aquí están, pues, personajes que vivieron esa experiencia. Cómo el agua emerge en la tierra. Cabalmente esto que decía, el relieve, que le llaman relieve kárstico, cómo tiene que ver en lo que sucedió. Esto de tiempo de vacas flacas en el sauce, obligados a migrar por el clima. Aquí está el caso de Lázaro Villat. Dice, Lázaro Villat tiene 4 hijos, pero hoy solo hay 3 en Cerro Azul. Y ahí va narrando, él incluso hay un pequeño parte del diálogo que él da. Dice, va para el norte, se fue por la necesidad que tenemos por las tormentas, dijo Lázaro.
gráficas como estas que se pueden analizar por qué había una forma de predecir incluso lo que iba a suceder, porque aquí está mostrando cómo la precipitación va subiendo en 2 aldeas, de noviembre 4 hasta noviembre 7. O sea, si alguien trabaja gráficas desde la predicción, esto sería un dato muy interesante. Los apoyos que se dieron y una serie de actividades. Esto es un poco la riqueza de este libro, que ojalá lo pudieran ustedes buscar, pero más allá de eso, es como para mostrar qué se puede hacer cuando se basa uno en situaciones reales. O sea, yo cuando tú decías que nos animamos a escribir, qué temas buscamos, uno a veces rebusca y es colocar la mirada en la realidad. Ahí está todo. No hay que ir más allá. A veces nos queremos buscar en los libros, queremos buscar en fuentes de internet, y es asunto de ver qué está sucediendo en las comunidades y empezar a partir de ahí plantear un caso. Esto era quería compartir. Enélida, no sé si quieres aprovechar esto para Sí, a comentar ver, algo. si volvés a la primera, fíjense que en menor medida, acá dice, después de las tormentas, náufrago de su propia historia. El que yo les compartí decía Bitácora de una refugiada, o sea, tiene un título de fantasía. Tiene elementos. Les mostró Daniel que ahí estaba el relato de esa persona que tuvo que, acá está la palabra de esta niña de 13 años que no quiere, digo, es lo mismo, o sea, fíjense que el caso no tiene otros elementos, tiene estos elementos. No es tan complejo hacerlo. Puedo mirar y digo, desde la realidad de los directores, podría mirar la realidad de los docentes si estoy trabajando en un ámbito que no es el aula, y puedo escribir sobre las mariposas si quisiera trabajar en ciencias naturales. Podría escribir sobre las especies en extinción, podría crearlos. A ver, crear es sentarme a narrar e imaginarme la historia de alguien. Digo, alguien que, ¿qué le pasa? Yo empiezo a leer, yo empiezo a buscar y empiezo a ver, y ustedes tienen, digo, a ver, aquellas comunidades, como en este caso, a ver, las comunidades más alejadas, las comunidades que quizás podemos trabajar la discriminación. ¿Qué pasaría si yo trabajé durante mucho tiempo una imagen eh, en donde aparece una persona blanca y que viene perseguida por alguien negro? Y esa imagen es ponerla, a ver, ¿qué le dice a los chicos? Yo podría escribir un caso sobre eso. Pero en esa imagen, todo el mundo dice, el negro lo va a robar al blanco, porque hay un presupuesto, un imaginario de que toda la gente de color tiene esto, sobre todo en Estados Unidos, que está muy mal visto. Y yo podría pensar, ¿y qué pasa si son dos policías persiguiendo a un ladrón que no vemos? Digo, empezar a romper esas estructuras tan lógicas, tan obvias, que nos llevan a mirar al otro desde un lugar de prejuicio. Yo podría trabajar el tema del prejuicio, de la convivencia. Digo, el caso me permite a mí abordar otros temas y que también se vinculan con ciencias sociales, que también podría pensar un proyecto con la lectoescritura, porque empezamos con leer el caso, buscar información, pero terminamos con escribir. Por lo tanto, ahí, ¿cómo escribo? Yo podría pedirles un informe y trabajar con lengua diciéndole, a ver, dale, profe, ¿cómo se escribe un informe?
qué diferencia hay entre un informe, una monografía, y empiezo a aprender y a prepararlo para el estudio superior, para que pueda distinguir de grande cuándo estoy haciendo una cosa, cuándo estoy haciendo la otra. Pero ¿qué me exige? Que yo, profe, sepa la diferencia. Yo, profe, tengo que conocer qué diferencia tengo entre una monografía, entre un informe, entre un resumen. Digo, ahí me desafía a mí. Y vuelvo a pensar en las competencias que como profesionales tenemos que tener, ¿sí? Que deberían estar presentes en esos adolescentes e irlas construyendo para luego pensar en profesionales, en ciudadanos primero, ciudadanos comprometidos con su realidad, con su entorno y demás, capaces de hacer algo proactivo, con una mirada sobre esa realidad de la búsqueda de la mejor y no la crítica. Y ahí empezar a pensar tal vez en una posibilidad de cambio a nivel social también, donde suman todo, ¿eh? Yo no creo que la construcción de la ciudadanía sea una responsabilidad exclusivamente de ciencias sociales, como en muchos lugares aparentemente es así. Como que sociales nos tenemos que construir ciudadanos críticos. No, no, no. A ver, la parte crítica también viene de la matemática, también viene de la lengua, también viene del arte, ¿sí? Porque son distintos lenguajes que conviven y aportan a esta construcción del ciudadano. No es que matemática no tiene o arte no tiene lenguaje, tienen otros modos de hacer la interpretación, o sea, trabajar con, yo siempre digo, si, a ver, la suma de las letras es como que A más B igual a C, bueno, pero ¿qué me dice eso? Eso es un lenguaje, tengo que reconocerlo, eso no es menor. Tengo que interpretar qué me dice, tengo que decodificar colores, poder mirar un cuadro, tengo que poder apreciar una obra de arte desde qué elementos construyo para poder hacerlo. Bueno, podría trabajar un caso. Digo, el caso va para todas las áreas. En ciencias sociales podemos vincular muchos contenidos. Bueno, Nélida, creo que nos dejas de nuevo con las inquietudes de qué podemos hacer para aplicar todo esto. Yo platicando pues contigo en otras oportunidades, pues te decía que esto es una necesidad que tenemos todos de cambiar. Al grupo de docentes les invitamos a que profundicen mucho más, que participen en esta última parte. Nélida estaba ahí un poco triste, por decirlo así, de que no ha visto mayor participación. Entendemos que tiene mucho que hacer, pero sí valdría la pena que ustedes nos mandaran ideas de cómo trabajar ya este estudio de casos, ¿verdad? No tener temor a hacerlo los primeros tanes, ¿verdad? Nos quedamos con esta, digamos, necesidad de tomar la iniciativa de darle vida a los temas de estudios sociales, de hacerlos de forma que el estudiante se vuelva parte de una historia, que se vuelva alguien que se dé cuenta que no está alejado de todos estos fenómenos que ocurren y que lo entienda fundamentándose en, valga la repetición, en fuentes que sean sólidas, ¿verdad? Porque algo que creo que insistía Nélida, que no se trata de que por inspiración yo voy a decir esto o que a mí se me ocurre, sino que a través de los casos nos lleven a investigar y de alguna manera a entender que los libros, los servicios que hay en internet, las revistas, todo esto, pues son útiles siempre y cuando estén, que sean sólidas, ¿verdad? Entonces, agradecemos, Nélida, tu participación. Les contamos que Nélida nos hará el honor de estar en la cumbre de educación que estamos ya por realizar en junio. Estén pendientes, por favor. Ahí ella pues, nos va a dar la oportunidad de trabajar el tema de didáctica sociales. Habrán otros temas, por cierto, les comento que alguien nos va a hablar de lo que es la inteligencia artificial, pros y contras de esto.
Total, respondiendo a necesidades que hay, pues estamos allá pendientes. Nélida, muchísimas gracias por tu participación. Y si quieres despedirte del grupo, pues este es el momento. Sí. A ver, bueno, agradecerles como siempre que hayan estado. Yo sé que, a ver, es difícil romper algunas lógicas. Yo soy una colega de ustedes, más allá de No cómo entiendo ustedes nada. ¿Cuánto me se te ven, a ver, en el sentido de diríjanse a mí no como la licenciada la no, no, no. Yo soy una colega de ustedes. Yo soy profe igual que ustedes, ¿sí? No tengan miedo, no tengan vergüenza. Si yo estoy para acompañarlos en lo que pueda acompañarlos, yo no, si tuviéramos la posibilidad de vernos personalmente, verían que soy de las que anda, se sienta, bueno, tomaría o compartiría lo que ustedes consumen. A ver, pero piensen en un colega, ¿sí? Porque también es romper una lógica de capacitación, que hay alguien que sabe y hay gente que no sabe, ¿sí? Eso es un viejo modelo de capacitación. Capacitar en términos de dotar a alguien de algo que no tiene y ya va quedando desactualizado. Hoy hablamos de desarrollo profesional, de profesionales que vamos construyendo y actualizando nuestros saberes. Ustedes saben tanto o más que yo, mucho más que yo, ¿sí? Por lo tanto, es simplemente encontrarnos a compartir ese espacio, ¿sí? Traten de pensar en esto, en romper esa capacitación de que hay alguien al frente, aunque, a ver, acá estamos así como todos planitos, todos iguales, pero en la cabeza de muchos no. Es como que yo sé mucho y ustedes no saben nada. Y en realidad eso es una brecha que no nos conduce a nada. A ver, quiero que rompan eso, que empiecen a pensar en otros modelos de capacitación en donde es un encuentro de colegas que tenemos distintas miradas, distintas posiciones, distintas formaciones y que la suma de eso hace que seamos mejores profesionales para trabajar con los estudiantes en el aula. Me parece que me gustaría quedarnos con esto de romper algunas o empezar por lo menos a transitar ese camino de que no todos los que nos acercamos a ustedes es como que tenemos un saber acabado allá arriba y somos genios en esto. No, tenemos simplemente otros recorridos, tal vez tenemos otro trabajo, porque bueno, en mi país esto es más común, ¿sí? Por eso yo les muestro y les acerco trabajos que hacen los estudiantes, esa materia la doy yo en el 4º año del profesorado. Digo, pero esto es un encuentro de colegas, un encuentro de construcción, donde yo aprendo a la par de ustedes. No es que ni sé ni más ni menos que ustedes. Simplemente tengo otros caminos que me permiten hoy charlar con ustedes. Por eso me gusta más la idea del diálogo. Los espero con los casos. Tenemos 20 días, eso es lo que habíamos acordado. Tenemos 20 días de acá para presentar, para poner al día todas las actividades, para poder animarnos a escribir. Yo les voy a hacer una devolución de lo que ustedes están trabajando. Seguramente después de esto, quienes ya presentaron sus propuestas de caso podrán mirarlas y decir, wow, ¿está cerca o está lejos? Y hacer la autoevaluación de sus propios trabajos. Yo me despido, nos veremos por allá por la cumbre. Sí, Irene. Disculpa, pero cuando dijiste yo me despido, digo, te vas a ir de repente, ¿no? Pues nada No, más, no, no. Nélida, de agradecerte realmente, ¿verdad? Desde que hicimos contacto contigo, ¿no? Hemos trabajado tanto juntas, ¿verdad? Contigo, Nélida, si no lo saben, fue la que trabajó los primeros 2 libros de comunidades en la parte de geografía.
y es toda una, para mí pues, fue toda una experiencia de trabajar con Nélida estos contenidos. Y yo estaba pensando mientras hablabas que qué gran oportunidad de oír a una docente tan experimentada en asuntos relacionados pues con nuestra práctica docente. Entonces, eso, Nélida, en primer lugar, agradecerte, y en segundo lugar, a los colegas maestros les quiero pedir que me inviten cuando ustedes hayan aplicado esto. Me gustaría que me aplicaran para que yo pudiera ir a observar ese Ateneo, a observar una final, ¿verdad? De esta actividad. Me encantaría, porque para uno que trabaja elaborando materiales, nada más interesante que ver cómo se aplican. Eso, no les quiero quitar Sí, más. sí, sí. Y les debo la visita. Ya en algún momento me van a tener por Guatemala y bueno, y sí voy a ir a recorrer las escuelas porque sería lo que más me gustaría, y entrar en contacto en el aula y conocer y verlos en acción a mis colegas y compartir con ellos. Así que no, gracias a ustedes, gracias por abrirme las puertas, por estar, porque la verdad que siempre es muy cálido. Yo sé que por ahí, bueno, no todos participan, que yo estoy más acostumbrada, quizás porque acá tenemos más recorrido en eso simplemente, es decir, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Yo estoy dando un curso, un taller presencial los días sábados, en donde, bueno, todo el mundo habla, interactúa, pero yo me imagino que si estuviésemos presencial sería distinto, porque el cara a cara es como que nos da otro. Así que bueno, ya me voy a juntar los dólares y voy a andar por allá. Está difícil en Argentina, pero bueno, allá iremos, allá iremos. Bueno, Bienvenida, gracias. bienvenida Nérida. Y no temas que aquí las erupciones, los huracanes, todo eso no son como lo No, pintan. ve, bueno, pero No, una cosa hay que es venir a estudiarlo en el vivir. libro y hay que ver los videos que se suben de Claro, Guatemala y la erupción del claro, volcán, ¿eh? O sea, Hay que no da, vivirlo. claro, no claro, da claro. muchas ganas de ir, chicos. O sea, ustedes miren, ustedes porque están ahí, pero yo que los miro a través de internet, ¡epa! Sí, es como que un frío en la espalda a uno le corre. Aquí hay vivencias que probablemente a veces no las explotamos ni las valoramos, pero Nélida, bienvenida desde allá, va a ser un gusto y podemos organizar aquí un evento. Y contarles que doña Irene ha estado precisamente viendo cómo se lleva a ejecución todas estas ideas. Ella trabaja lo de comunidades, tejido social, siempre está pidiéndonos que se vaya innovando. O sea, ojalá que ustedes conozcan este material que es muy importante. Muchísimas gracias. Para quienes nos quieran regalar unos minutos,